Un grupo de investigación crea un instituto para comprobar la existencia de los poderes mentales, y justo cuando estaban por arrojar la toalla, una total desconocida llega a cambiarles el panorama por completo. Esta historia comienza con un cartelito que nos informa que un tal Dr. Henry West fundó el Instituto Atticus para estudiar la telequinesia, la clarividencia y los fenómenos relacionados a la psiquis. Muchas de las personas que ahí fueron estudiadas demostraron tener habilidades únicas, esto hasta que sin explicación aparente, el gobierno decidió cerrar las instalaciones en noviembre de 1976. En esta parte se muestran las entrevistas que el equipo encargado de este reportaje realiza a la familia de Henry West, en donde podemos ver que sus dos hijos, ahora adultos, opinan que desde que tienen memoria para su padre siempre fue como si hubiera tenido 3 hijos, ellos 2 y el Instituto Atticus. El Dr. Lawrence Hennot, quien formó parte del equipo del instituto, también es entrevistado. Él cuenta que el objetivo de este lugar era principalmente realizar observaciones objetivas y empíricas de las habilidades de la mente jamás vistas. En ese lugar se hicieron varios tipos de pruebas, siendo la más repetida la llamada prueba de las cartas, en donde una persona tenía que adivinar cuál era la carta que el doctor sostenía en su mano, habiendo pacientes que alcanzaban un promedio de 30% de aciertos en cada repetición. De entre todos los pacientes que pasaron por ese centro, uno de los más sobresalientes y a la vez más sorprendentes fue Norman Leclerc, un canadiense que dejó sin palabras a los doctores desde su primera visita. El tipo era capaz de hazañas increíbles, desde mover un tablero completo de un juego de mesa, un carrito de juguete situado a 1 metro de él, y hasta hacer que unos cerealitos se movieran en la leche. Sin albur, sin albur. Esta podría ser la prueba que Henry estuvo buscando durante tantos años. La culminación de tantas horas invertidas por fin estaban dando frutos, hasta el momento en que los investigadores externos comenzaron a retirarse del lugar. Y es que ese fue el instante en el que uno de ellos se percató que uno de los asistentes traía consigo un reloj muy extraño, el cual se comprobó traía un imán de neodimio que no sé qué es, pero que suena muy importante. Todas las pruebas realizadas a Norman involucraban metal hasta cierto punto, incluso con el cereal que traía pequeñas partículas de hierro. Esto causó una tremenda baja de ánimos en el pobre Henry, además de que la comunidad científica comenzó a verlo con ojos de farsante, a pesar de que él no tuvo nada que ver en el asunto del imán. Pero todo esto estaba a punto de cambiar, cuando una paciente de 40 años llamada Judith Winstead llega a la clínica llevada por su hermana, en lo que se podría marcar como un antes y un después en las investigaciones de este centro. Uno de los doctores cuenta cómo es que, apenas conocer a Judith, esta lo felicitó debido a su cumpleaños, y aunque realmente su cumpleaños había sido el día anterior, esto en verdad lo agarró desprevenido. La hermana de Judith también es entrevistada, relatando cómo es que la vida de Judith siempre había sido bastante normal, hasta que a la edad de 35 años esta resbaló en la acera debido al hielo, cayendo de espaldas, lo que la dejó con un dolor crónico que era incapacitante. Es entonces que su esposo y ella tomaron la decisión de llevarla a vivir a su casa para poder atenderla mejor, pero esto salió contraproducente, esto porque Judith se la pasaba encerrada leyendo libros que no comprendía a nadie más que ella, por lo que tomó la decisión de buscar ayuda, lo que la condujo al Instituto Atticus. Y es que desde el primer momento en que la vieron, el grupo entero de investigadores se sintieron intrigados por Judith, ya que esta no parecía comportarse de manera normal, además de que emitía una vibra extraña, algo que no se podía explicar con palabras. Cuando el equipo comenzó con la serie de pruebas que ya tenían establecidas, descubrieron que la mujer era algo con lo que jamás se habían topado, ya que pasó todas y cada una de ellas de forma sobresaliente, adivinando números, moviendo cosas sin siquiera tocarlas y hasta doblando las cartas que el doctor sostenía. Esto no solamente era sorprendente, sino que incluso rompía las leyes establecidas de la física, en algo que no se había registrado jamás en la historia de la ciencia. Para estar monitoreando de forma constante a Judith, los investigadores le propusieron quedarse a dormir un par de noches. Es en ese momento cuando, en plena madrugada, y mientras que un estudiante de posgrado se encargaba de vigilarla para reportar cualquier cosa fuera de lo normal, Judith se levantó de repente, saliendo de la cama y generando que todas las cosas en la habitación salieran despedidas con mucha fuerza, evento que provocó que el estudiante de posgrado jamás volviera al trabajo. A partir de esa noche, tratar a Judith se volvió una tarea imposible, esto debido a que la mujer parecía ya no ser la misma a la que conocieron el primer día, ya que ahora parecía que sus habilidades se habían incrementado de forma considerable. Debido a que las herramientas con las que contaba el instituto comenzaban a ser insuficientes para tratar con Judith, uno de los investigadores contactó con un trabajador de cierta agencia de gobierno especializada en esta clase de habilidades, esto para que diera su opinión acerca de las cosas que estaban viviendo. Este tipo llamado Robert Kev aparece un par de días después para presenciar de lo que Judith era capaz, pero esta vez no iban a hacer las típicas pruebas de las cartitas en el cerealito o esas jaladas, no, esta vez iban a ir al next level. La primera prueba es la de la piroquinesis. En esta prueba los doctores encienden varias velas y retan a Judith a que interactúe con ellas, cosa que hace sin ninguna dificultad, moviendo la flama y hasta encendiendo las que ya estaban apagadas, sin necesidad de fuego. Después aplican la prueba de la visión no presencial, no se llama así pero suena interesante, ¿no? En ella le piden dibujar cualquier cosa que esté fuera de la habitación en un papel, siendo este el momento cuando Judith traza la figura de un trébol, cosa que enciende de inmediato a una de las investigadoras, porque de forma increíble, cuando su mamá se fue con San Pedro, esta llevaba un prendedor en forma de trébol, interpretando esto como que Judith se estaba burlando de ella. Las habilidades de Judith, Jean Grey Winstead cada vez se hacían más poderosas, llegando al punto en que en sus momentos de más actividad, 5 hombres adultos
adultos tenían que intervenir para poder calmarla, porque su fuerza era descomunal. Las pruebas para Judith continuaban, pasando a la llamada prueba de anomalía cardíaca, en donde la chica fue capaz de estar con el corazón detenido durante más de 14 minutos, haciendo que este volviera a latir sin presentar ningún deterioro físico. A raíz de este último suceso, Robert Kemp decide que este caso ya no es algo para tomarse a la ligera, y ahora era una cuestión de seguridad nacional. Es por eso que a partir de ese momento el gobierno toma el control completo del instituto, mandando a analizar las pruebas realizadas y llenando el lugar de seguridad, solo por si acaso. La siguiente prueba es llamada fotografía hiperespectral, en donde una luz roja comienza a parpadear justo al frente de Judith a la par que van haciendo fotografías. Sin motivo aparente, el Dr. Henry comienza a sufrir de una convulsión, mientras que de forma descontrolada Judith se va moviendo por la habitación como si esta estuviera teletransportándose. Y lo más escalofriante de este evento fueron las fotos que surgieron del mismo, en donde se puede ver una clase de ente saliendo de la chica, además de que cuando los análisis fueron revelados, se encontró un complejo molecular nuevo dentro de ella, algo que la humanidad jamás había visto. Los exámenes fueron todavía más allá, intentando averiguar si las habilidades de Judith podían afectar a un ser vivo. Para ello colocaron una ranita en la mesa de trabajo, y luego de un instante, los latidos de esta se detuvieron por completo, a tal grado que la hizo reventar. Pero esto no para ahí, porque el perrito de un oficial es el siguiente en sentir estos efectos, terminando el momento con uno de los doctores siendo gankeado por la espalda. En esta parte nos explican cómo un día random, un pisapapeles de la oficina había aparecido misteriosamente cerca del lugar de contención de Judith, por lo que, cuando el Dr. Lawrence lo encontró tirado, optó por echárselo a la bolsa del pantalón y volver a casa. Ese día se llevaría a cabo la fiesta de uno de sus sobrinos, así que decidió asistir. La fiesta iba desarrollándose normalmente, cuando de repente y de la nada, las luces comienzan a parpadear, y al voltear, se dan cuenta que el pequeño había encontrado dicho pisapapeles porque casualmente se le había caído de la bolsa a Lawrence en ese momento, por lo que el pequeño creyó que lo mejor que podía hacer era meterlo al tomacorriente y pues quedó bien tieso. Lawrence se convenció de que eso había sido obra de Judith porque era demasiada coincidencia que pasara algo así, por lo que ese mismo día decidió renunciar al instituto y alejarse para siempre. Las diferentes evidencias, principalmente las fotos hiperespectrales, le dicen a Robert Kemp que por primera vez estaba tratando con una fuerza desconocida, con algo que por primera vez el gobierno aceptó como una posesión genuina. Como suele pasar, en lugar de intentar liberar a Judith de este mal que la estaba atormentando, Robert cree que pueden usar esta habilidad a su favor, ya saben, queriendo sacarle ventaja a estas cosas, a lo que ellos llamaron intentar poseer a la posesión. Fuera de toda lógica, el grupo de investigadores se da cuenta que las prácticas de contención que habían usado hasta ese momento eran inefectivas. Eso hasta que decidieron probar con el método que se dice es el más efectivo en estos casos, o sea, las figuras religiosas. Fue hasta ese momento que con cánticos y oraciones lograron poner a Judith en un estado de calma constante. Y bueno, como era de esperarse y como ya se dejaba ver, la intención real de Robert y de la agencia que representaba era usar a Judith como una herramienta para espiar a los gobernantes de los diferentes países e incluso poder entrar en sus mentes. Esto para saber cuáles eran sus intenciones e incluso saber en qué estaban pensando. Sin embargo, esta agencia estaba consciente de que si querían usar a Judith para su beneficio debían saber realmente qué demonios, nunca mejor usado, estaba en su interior. A pesar de que intentan averiguarlo usando los métodos usuales, esto es imposible, porque esta entidad solamente se estaba burlando de ellos y frente a sus narices. Es así que, recurriendo a la última alternativa, la agencia decide traer al instituto a un padre para que con su poder le saque la sopa a Judith. Y no solo eso, sino que pretenden llegar al último escalón de todo este embrollo pasándole la entidad a un soldado porque tienen la creencia de que haciendo esto, la entidad podría ser manipulada con mayor facilidad. El padre ingresa a la cabina de contención y comienza a recitar algunas oraciones mientras le echa agua bendita, haciendo que por momentos el soldado de al frente sienta estas mismas cosas. A pesar de todo esto, el experimento resulta ser inútil, por lo que desesperado porque nada estaba saliendo bien, Robert se coloca una máscara de protección e ingresa donde Judith yacía aparentemente inconsciente. El hombre coloca los electrodos que se le cayeron a Judith para continuar con el experimento, y a pesar de que todo había salido relativamente bien, después de que todo el mundo recobra la conciencia y se ubican en lo que había pasado, se enteran que inesperadamente Judith ha quedado bien fría, por lo que todo el avance que habían conseguido hasta ese momento quedaría inconcluso de forma definitiva. Pero todavía faltaba la grabación final que nadie vio porque, como mencioné, estaban inconscientes. Y es que al despertar Judith parece haber vuelto a ser ella misma, asustándose de inmediato al ver que todo el mundo estaba en el suelo y sin saber qué pasaba. La sorpresa vendría cuando Henry West entra por la puerta parándose frente a Judith y haciéndole un hueco en todo el pecho, para poder ver por un instante cómo es que la mirada de Henry ahora parece haber cambiado, siendo el portador de esta entidad desconocida. En la escena final se nos dice que esa fue la última vez que Henry fue visto, y a pesar de que su familia y amigos siempre han esperado a que vuelva, parece ser que ese día nunca va a llegar. Finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Esta película me la habían recomendado varios de ustedes, y a pesar de que le fui dando largas y largas, dije,
Bueno, creo que es momento de verla, y realmente me pareció interesante. O sea, deja muchas cosas abiertas, como que nunca se sabe cuál es la entidad, cómo la adquirió Judith y todo eso, pero bueno, realmente está bien. Pero déjenme saber qué piensan ustedes en comentarios, les prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en forma de poderes mentales para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, ¡nos vemos!